En el vasto tapiz de la historia de América Latina del siglo XIX, en el que las antiguas colonias europeas dan sus primeros pasos como países independientes, una nación se alza casi como una anomalía. Una monarquía en medio de una región repleta de repúblicas presidencialistas. Este es el caso del Imperio de Brasil, antecesor directo de la actual República Federativa de Brasil. Durante 67 años, el Imperio de Brasil existió con una mezcla de tradición y progreso, dejando una huella indeleble en el destino de Sudamérica. Desde su nacimiento en 1822 hasta su disolución en 1889, el Imperio de Brasil vive una era de profundas transformaciones, conflictos y un esfuerzo constante por forjar una identidad nacional. Acompáñanos a conocer a detalle la trayectoria de este gigante monárquico sudamericano único en su tipo, desde sus orígenes hasta su curso histórico y su desenlace. Mi nombre es Alejandro Andrade, esto es La Nueva Enciclopedia y antes de comenzar con la historia de hoy, quiero invitarlos a que apoyen nuestro canal. Si les gusta nuestro contenido, suscríbanse, denle like a este video, activen la campanita de notificaciones y compártanlo con quienes disfrutan aprender sobre historia. También los invito a seguirnos en Instagram, donde compartimos contenido exclusivo y adelantos de nuevos documentales. Y por último, pueden dejarnos sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios. Siempre los leemos y tomamos en cuenta sus sugerencias para futuras investigaciones. Y ahora sí, sin más preámbulo, comencemos con la historia de hoy. Antes de convertirse en un imperio antes del año 1822, Brasil era una colonia portuguesa. La colonización portuguesa de Brasil había comenzado en el año 1500 con la llegada del explorador Pedro Álvares Cabral, quien reclamó el territorio recién descubierto para Portugal, conforme al Tratado de Tordesillas de 1494. Inicialmente, la corona portuguesa divide el territorio en capitanías hereditarias otorgadas a nobles portugueses para fomentar la colonización y el desarrollo económico, principalmente basada en la producción de azúcar con mano de obra esclava africana e indígena, y también con la extracción del llamado palo de Brasil, un tipo de árbol autóctono de madera muy resistente, cuya comercialización le dio el nombre al territorio de Brasil. Sin embargo, en 1549, para mejorar la administración, Portugal establece un gobierno general con capital en Salvador de Bahía, en la costa central del territorio, consolidando así el control sobre la colonia. Durante el siglo XVII y XVIII, la colonia de Brasil amplía sus fronteras hacia el interior, desarrollando la ganadería y la minería, y manteniendo una economía basada en las plantaciones agrícolas y la explotación de gran variedad de recursos naturales. Brasil, durante el coloniaje portugués, recibe de su metrópoli todos los elementos necesarios para el surgimiento de una conciencia nacional propia, a la par de una serie de prerrogativas administrativas que le fueron otorgando cada vez más autonomía en sus cuestiones internas. De modo que, iniciado el siglo XIX, Brasil no era en realidad tan diferente como lo era el Portugal continental. Y este hecho será decisivo en un evento clave, el cual es la llegada de la familia real portuguesa a la colonia de Brasil en el año 1808. En el contexto de las guerras napoleónicas y con una España vecina ocupada por Napoleón Bonaparte, que se temía que su próximo objetivo fuera Portugal, la familia real portuguesa, encabezada en aquel momento por el rey Juan VI, decide huir a Brasil para evitar el mismo destino del rey español Fernando VII, el cual había sido capturado y obligado a abdicar el trono de España al hermano de Napoleón, José Bonaparte. La llegada de la familia real portuguesa a Río de Janeiro tiene fuertes efectos en la colonia de Brasil, pues la familia real y las cortes elevan el estatus político y económico de la colonia, la cual en el año 1815 pasa a ser llamada Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. Este cambio impulsa el surgimiento de una mayor autonomía administrativa e institucional que se hará sentir a lo largo del territorio en los años venideros, y sobre todo por las familias nobles brasileñas y también las familias portuguesas asentadas ya de plano en el Brasil.
Acabadas las guerras napoleónicas y presionado por varios sectores en Portugal, el rey Juan VI y las cortes deciden regresar a la metrópoli en el año 1821. Sin embargo, el rey Juan VI deja a su hijo Pedro como príncipe regente del Brasil, a la sazón de los hechos, elevado a la calidad de reino. Los problemas sobrevendrán cuando las cortes en Portugal intentan revocar a Brasil la autonomía otorgada en 1815, a lo que las élites locales reaccionan desfavorablemente. No obstante, un personaje singular se une con las élites locales brasileñas en su resistencia contra la metrópoli portuguesa. Se trataba del príncipe Pedro, quien se niega formalmente el 9 de enero de 1822 a la petición de las cortes portuguesas de regresar a Portugal. Esto fue visto como un hecho significativo que denotaba el nuevo rumbo que Brasil estaba tomando. El príncipe Pedro, por razones que merecen un video aparte, se une a la ahora clamor independentista de la élite local brasileña. Así, entre el 6 y el 7 de septiembre de 1822, Pedro pronuncia a las orillas del río Ipiranga la proclama de independencia del Brasil, la cual concluye con el histórico grito de independencia o muerte. Posteriormente, para consolidar de jure lo que ya existía de facto, el príncipe Pedro es coronado como Pedro I de Brasil por las autoridades eclesiásticas e importantes miembros de las élites locales el 12 de octubre de este año 1822, separando definitivamente Portugal de Brasil, el cual asume el nombre de Imperio de Brasil y adopta la monarquía constitucional como forma de gobierno. Así, entre 1822 y 1824 tiene lugar la llamada Guerra de Independencia de Brasil, la cual fue mucho menos violenta que las guerras de independencia de las ex colonias españolas que circundaban el territorio de Brasil y que, sin grandes pérdidas humanas o materiales que lamentar, termina con el reconocimiento de parte de Portugal del Imperio del Brasil y de su monarca Pedro I el 29 de agosto de 1825. De esta forma, un tanto ilustrada y civilizada si se quiere, Brasil se constituyó como una nación independiente, heredera fiel y legítima de la tradición monárquica portuguesa, de la cual también recibe esas ansias de expandirse y consolidarse como un auténtico imperio en el continente sudamericano. Los primeros años del joven imperio se ven truncados por algunas dificultades. Aunque Pedro I asume el título de emperador, buscando enfatizar la diversidad de las provincias brasileñas y emular la modernidad napoleónica, pronto deja de lado sus ideales liberales. La Constitución de 1824 le otorga un poder considerable, visto en aquel momento como necesario para mantener el control de las vastas regiones interiores, especialmente al norte del país. Sin embargo, esta concentración de poder por parte de Pedro I alimenta un creciente sentimiento republicano en numerosas provincias apoyadas por varios sectores que se vuelcan contra el monarca. Por otro lado, uno de los desafíos más significativos de los primeros años del imperio es la llamada Guerra de la Cisplatina. En 1825, una revolución independentista estalla en la llamada Provincia Oriental, que comprendía el actual territorio del Uruguay, territorio que había sido anexado por Portugal y posteriormente unido a Brasil en 1821. La provincia no solo proclama su independencia de Brasil, sino que también su deseo de incorporarse a las demás provincias rioplatenses. Esto desencadena en diciembre de ese año de 1825 la guerra contra las Provincias Unidas del Río de la Plata, hoy conocida como la República Argentina. Mientras esto sucede, la popularidad de Pedro I dentro de Brasil se ve mermada por su involucramiento en negocios ilícitos para obtener dinero y por su relación pública con su amante, Domitila de Castro Canto y Melo, a quien concede el título de Marquesa de Santos. Su indecisión entre los intereses de Brasil y su lealtad familiar a Portugal, donde su padre Juan VI aún reinaba y sobre cuyo trono el propio Pedro mantenía aún derechos sucesorios, agravan la situación. Finalmente, tras una crisis política y tras la pérdida de Uruguay en la Guerra Cisplatina, y en medio de un crónico déficit fiscal en Portugal,
Pedro I decide abdicar del trono de Brasil el 7 de abril de 1831, en favor de su hijo de 5 años, el príncipe Pedro de Alcántara. Su partida hacia Portugal marca el inicio de una nueva etapa para el joven imperio. Con la abdicación de Pedro I, Brasil entra en un periodo de regencia, es decir, una etapa en la que el monarca no puede ejercer sus funciones, por lo que otro miembro de la familia real asuma el poder en su lugar. Sin embargo, en el caso de Brasil, la regencia fue desempeñada no por miembros de la familia real, sino por varios civiles miembros del parlamento, razón por la cual este periodo es conocido como la experiencia republicana. Tras la abdicación de Pedro I, se establece el mismo día la llamada regencia trina provincial, con representantes de las 3 vertientes políticas del país: liberales, conservadores y militares, vertientes que habían surgido por el desenvolvimiento de la política brasileña. Los liberales, quienes eran miembros de la burguesía urbana, comerciantes y periodistas, buscaban por su parte mayor autonomía para las provincias y abogaban por un fortalecimiento del parlamento frente al monarca, al cual, sin embargo, aún estimaban como soberano. En contraparte, los conservadores, quienes eran miembros de la antigua aristocracia rural, ganaderos y hacendados, estaban irreprochablemente a favor de la centralización del poder en la figura de un único monarca. Y finalmente, los militares, quienes no tenían en ese momento una posición política fija, favorecían a liberales y conservadores según sus intereses del momento, sirviendo como una especie de contrapeso. Pero volviendo a la regencia provincial, esta se encarga de organizar las elecciones para la llamada regencia trina permanente, la cual se instala el 17 de junio de 1831 y está compuesta por los políticos liberales João Braulio Muniz y José Costa Carvalho, y el militar Francisco de Lima e Silva. Posteriormente, el sacerdote y político liberal Diogo Feijó obtiene suficiente influencia en las orbes del poder brasileño y hace que en 1834 se cree el llamado Acto Adicional, con el que la regencia trina se convierte en una regencia una, es decir, con un solo regente. Tras esto, Feijó es elegido regente 1 mediante elecciones indirectas en el Parlamento y asume el cargo el 12 de octubre de 1835. Su gestión es considerada como democrática, pues crea asambleas legislativas provinciales para otorgar mayor autonomía a las provincias y otorga a Río de Janeiro el estatus de municipio neutro. Sin embargo, su incapacidad para controlar las revueltas populares, como la llamada Guerra de los Farrapos, y su impopularidad por no implementar las reformas prometidas a los líderes liberales, lo llevan a dimitir el 12 de septiembre de 1837. Tras estos hechos, Pedro de Araújo Lima, marqués de Olinda, asume como regente único ese mismo día, enfrentando también durante su regencia la llamada Rebelión Farroupilha. En sus intentos por combatirla, Araújo Lima deroga los derechos de las asambleas provinciales, lo que paradójicamente desata 2 nuevas revueltas: la Sabinada en Bahía, entre noviembre de 1837 y marzo de 1838, y la Balaiada en Pernambuco, agravando la ya precaria situación de la regencia. La inestabilidad política casi anárquica que reina durante este periodo de regencia lleva a los elementos liberales a presionar en el Parlamento para forzar la dimisión de Araújo Lima, objetivo que logran en junio de 1840. A la par, el Parlamento decide poner fin a la regencia, declarando que el príncipe Pedro de Alcántara ya tenía la mayoría de edad, aunque en realidad apenas tiene 14 años y medio en ese momento. De este modo, Pedro de Alcántara es declarado mayor de edad el 23 de julio de 1840, asumiendo automáticamente el trono del Imperio del Brasil como Pedro II. Aunque su coronación como tal tendrá lugar el año siguiente, el 18 de julio de 1841, con 15 años de edad. El ascenso de Pedro II marca el inicio del llamado Segundo Reinado, un periodo de profunda transformación en todas las dimensiones de Brasil, y para muchos, el apogeo del imperio brasileño por antonomasia.
a pesar de haber heredado un imperio al borde de la desintegración. Ya veremos cómo Pedro II lo transformará en los años venideros una potencia emergente a nivel internacional. La figura de Pedro II es central para comprender el engrandecimiento del Imperio del Brasil. Nacido en 1825 y con una infancia compleja, al alcanzar la madurez física y mental en 1846, Pedro II experimenta una notable transformación. Se convierte en un hombre de imponente presencia física, midiendo 1,93 m de altura, con cabello rubio y ojos azules. Sus debilidades iniciales propias de la temprana adolescencia desaparecen, dando paso a notables cualidades como la imparcialidad, la dedicación, la cortesía, la paciencia y la sensatez. Sabiéndose emperador, comienza a ejercer plenamente su autoridad. Sus habilidades sociales y dedicación al gobierno contribuyen enormemente a proyectar una imagen pública de eficiencia. El historiador Roderick Barman lo describe en sus trabajos como alguien que mantenía sus emociones bajo férrea disciplina. Nunca era vasto y nunca perdía la cabeza. Era excepcionalmente inteligente con las palabras y cauteloso en su forma de reaccionar. Pedro II concibe su rol como el de un árbitro que dejaba sus ideas personales a un lado para no afectar su deber de moderar las disputas políticas entre los partidos. Dedicado, realiza inspecciones diarias y visita personalmente las dependencias de la administración pública, impresionando a sus súbditos con su desbordante confianza. Su naturaleza reservada y concisa en el hablar dificulta un poco las conversaciones con su persona, mas no dificulta su gestión como soberano. Cuando Pedro II asume el poder, el sistema político brasileño, aunque inspirado en el parlamentarismo británico, funciona de manera invertida, siendo conocido como el parlamentarismo al revés, pues a diferencia de Inglaterra, en Brasil el emperador poseía más poder que el parlamento. Es así que en 1847 Pedro II crea el Consejo de Ministros y el cargo de presidente del Consejo de Ministros, conocido también como primer ministro, quien será el encargado de organizar el gabinete de gobierno. Con esta reforma, el emperador solo se limita a nombrar al presidente del consejo, quien tiene la tarea de nombrar a los demás ministros, lo que le permite al emperador evitar el desgaste político sin disminuir su autoridad. Es así que a partir de 1850, la estabilidad política y económica se convierte en el sello del reinado de Pedro II, quien a su vez logra construir una maquinaria eficiente de gobierno basada en el intercambio de favores con las élites agrarias, quienes poseían el poder económico en el Brasil del siglo XIX. A cambio de la estabilidad política necesaria para la prosperidad del país, el emperador concede favores como la construcción de ferrocarriles, lagos artificiales, títulos de nobleza y adquisición de maquinaria a miembros de estas élites. De esta manera, en los primeros años de su gobierno, Pedro II forja un país estable y próspero, mientras que en la política de los partidos históricos, el liberal y el conservador, se complacen con la labor del emperador. Por su parte, el emperador construye su popularidad a través del contacto directo con el pueblo. A lo largo de su reinado, Pedro II organiza audiencias públicas los martes y sábados, donde cualquier persona, incluidos los esclavos, es recibida y puede presentar sus peticiones ante el monarca. A su vez, Pedro visita escuelas, prisiones, exposiciones, fábricas y cuarteles, aprovechando estas apariciones públicas para recopilar información de primera mano sobre el estado del país. Aunque de todas formas, Pedro ya sabía lo que necesitaba saber, pues Brasil disfrutaba de estabilidad interna y prosperidad económica. En aquel momento, el país, fuertemente beneficiado por la Segunda Revolución Industrial, se conectaba de un extremo a otro con líneas férreas, telegráficas y barcos a vapor, convirtiéndose en una entidad unificada como muy pocas en la región. La opinión pública, tanto nacional como extranjera, atribuye estos inmensos logros a la monarquía brasileña y a la personalidad de Pedro II. No obstante, por otro lado, aspectos como la esclavitud, que seguía siendo legal,
continuaban siendo una mancha en el tejido social brasileño. Ninguna institución social había sobrevivido tanto tiempo en Brasil como la esclavitud, enraizada desde las primeras décadas de la colonización y prolongada durante el imperio. De hecho, durante el proceso de independencia brasileño, el mantenimiento del sistema esclavista como sustento económico heredado de Portugal fue una preocupación fundamental, influyendo en la adopción del régimen imperial en contraste con el régimen republicano hispanoamericano. Pedro II consideraba la esclavitud como una vergüenza nacional y él mismo no poseía esclavos. Su primer gesto público contra la esclavitud ocurre en 1850, cuando amenaza con abdicar si el Parlamento no declaraba ilegal la trata atlántica. Aunque la Constitución no le otorgaba el poder para intervenir directamente y poner fin a la práctica, utiliza su influencia para convencer y obtener apoyo político para esta petición, la cual es finalmente ratificada ese mismo año. A su vez, a finales de la década de 1860, aborda la cuestión de la esclavitud de los niños nacidos de padres esclavos, proponiendo públicamente la erradicación progresiva de la esclavitud en su discurso del trono en 1867, recibiendo fuertes críticas que tachan su decisión como de suicidio nacional. Finalmente, la llamada Ley del Vientre Libre es promulgada el 28 de septiembre de 1871, declarando libres a todos los niños nacidos de esclavas a partir de esa fecha. Otra ley importante fue la llamada Ley de los Sexagenarios del año 1885, que concede la libertad a los esclavos mayores de 60 años, aunque con la obligación de seguir prestando servicios a sus propietarios por 3 años o hasta cumplir los 65. Este hecho ha sido considerado como la destrucción virtual del mercado de esclavos en Brasil en aquella época. De este modo, las tensiones sociales a lo largo y ancho de Brasil van aumentando a medida que el movimiento abolicionista crece. Especialmente el sureste cafetelero de Brasil, hogar histórico predilecto de la esclavitud, se convierte en un centro neurálgico de rebeliones, protestas y luchas políticas y sociales que conllevan la abolición final de la esclavitud el 13 de mayo de 1888, mediante la firma de la llamada Ley Áurea. Es así que uno de los mayores anhelos históricos de amplios sectores de la población, como lo era la abolición de la esclavitud, había sido alcanzado durante el reinado de Pedro II. Sin embargo, si existe una serie de hechos llamativos sobre el imperio de Brasil y el reinado de Pedro II, es la política exterior y la expansión territorial brasileña durante aquellos años. Brasil, a la sazón de los hechos, es con Pedro II la nación más poderosa militar y económicamente hablando de todo el continente sudamericano. Por tanto, en virtud de esto, el Brasil de Pedro II empleará sus vastos recursos para dilatar sus fronteras y para buscar influir en la política de sus países vecinos. Es así que la política exterior del imperio bajo Pedro II prioriza evitar a toda costa el fortalecimiento de las repúblicas del Río de la Plata, es decir, Argentina, Paraguay y Uruguay, buscando una hegemonía absoluta en la cuenca del Río de la Plata mediante el bloqueo o control de rutas y puertos fluviales a conveniencia. A su vez, Brasil interviene tanto política como militarmente en los países vecinos siempre que lo considera de importancia estratégica. Un incidente temprano que puso a prueba la determinación de Brasil fue la llamada Cuestión Christie entre 1862 y 1865. Sucedió que el cónsul británico William Dougal Christie provoca una crisis diplomática exigiendo indemnizaciones por el naufragio de un barco inglés saqueado en la región brasileña de Río Grande do Sul y por el arresto de oficiales británicos borrachos en Río de Janeiro. El gobierno brasileño se niega a ceder y Christie ordena a los barcos de guerra británicos capturar navíos mercantes brasileños como indemnización. Pedro II dirige personalmente la resistencia, rechazando toda concesión,
y ordenando a la marina brasileña prepararse para el conflicto, con buques acorazados y defensas costeras autorizadas a abrir fuego. La firmeza de Pedro II sorprende a Christie, quien propone un arbitraje internacional para solucionar el conflicto. El rey Leopoldo I de Bélgica, árbitro de la controversia, falla a favor de Brasil. Ante la negativa británica a disculparse por el incidente, Brasil rompe relaciones diplomáticas con dicha nación en junio de 1863. Finalmente, el Reino Unido ofrece disculpas formales en 1865. Esta victoria diplomática fortalece enormemente la imagen de Brasil en el exterior y aumenta su prestigio internacional como el hegemón sudamericano. Por otra parte, el llamado expansionismo brasileño también se manifiesta en la selva amazónica, de la cual varias naciones poseían varios kilómetros cuadrados. Colombia y Perú son los principales países en perder integridad territorial ante el Imperio de Brasil durante estos años. Esto se debió principalmente al escaso poblamiento de las zonas cercanas a Brasil y a la progresiva colonización por parte de brasileños, que negaban el principio del iuti possidetis iure para ocupar territorios inexplorados. Sin embargo, el conflicto más trascendental para el Imperio del Brasil y que pone de manifiesto la postura expansionista en la política exterior de dicha nación es la llamada Guerra de la Triple Alianza, de 1864 a 1870. Sobre este sangriento conflicto contamos con un interesante video en nuestro canal, el cual les invitamos a ver para comprender los antecedentes, el desarrollo y el desenlace de aquella guerra. En resumen, la Guerra de la Triple Alianza inicia por una serie de conflictos territoriales y geopolíticos entre Paraguay por un lado y Brasil y Argentina por el otro. La puesta en escena del militar Francisco Solano López como presidente de Paraguay, abocado a emprender el crecimiento económico de su nación, trastoca los intereses de Brasil y Argentina, naciones históricamente acostumbradas a valerse de la debilidad económica y demográfica de Paraguay para imponerse frente a ella. Sin embargo, el conflicto no estalla ni en Paraguay, ni en Brasil, ni en Argentina, sino en Uruguay. En Uruguay, otro territorio ansiado por Brasil desde su pérdida en 1828, gobernaba Bernardo Prudencio Berro, del Partido Blanco. Berro era estrecho aliado del paraguayo Solano López. Sin embargo, en 1863, el expresidente Venancio Flores del Partido Colorado, apoyado por razones de intereses geopolíticos, tanto por el presidente argentino Bartolomé Mitre como nuestro protagonista Pedro II de Brasil, invade Uruguay para derrocar a Berro. Tras esto, el 13 de diciembre de 1864, Solano López, que era aliado de Berro, invade el territorio brasileño con el objetivo de pasar a Uruguay y socorrer a Berro. No obstante, antes de que pudiera hacerlo, Argentina, Brasil y Uruguay, tomada por los colorados, constituyen la llamada Triple Alianza contra Paraguay el 1 de mayo de 1865 y rápidamente inician represalias militares. El curso de la guerra pone de manifiesto la incapacidad bélica del Paraguay de defenderse de los aliados, quienes lo van venciendo progresiva y fulminantemente en batallas terrestres y navales entre 1865 y 1868. El 5 de enero de 1869, los aliados llegan a la Asunción, capital de Paraguay, nación que por los demanes de la guerra se deshace económicamente y queda despoblado masivamente. Capturada la capital paraguaya, Argentina y Uruguay se retiran del conflicto. Sin embargo, el tenaz imperio del Brasil no hace lo mismo. Solano López, más cautivo y desarmado que nunca, decide seguir huyendo de los brasileños, yendo más al norte de Paraguay. No obstante, en sus correrías, los brasileños saquean, destruyen y queman gran cantidad de pueblos y villas, muchas donde solo quedaban los niños huérfanos y las madres viudas de los soldados arrasados durante la guerra. En su paso por Paraguay, los brasileños ordenan degüellos masivos, violan a cientos de mujeres indefensas e incendian hospitales e iglesias, muchos de estos sitios con personas adentro. La Guerra de la Triple Alianza dura hasta la muerte de Solano López, la cual tiene lugar el 1 de marzo de 1870. Tras esto,
Un gobierno provisional en la Asunción es reconocido por los vencedores de la guerra. Así, el Brasil dirigido por las manos finamente enguantadas del emperador Pedro II asegura sus intereses geopolíticos y un importante control territorial sobre Paraguay, haciéndose además acreedor de una importante deuda que mantendrá sometida económicamente a la nación paraguaya por varios años. Estos hechos bélicos demuestran que el imperio del Brasil de Pedro II era ante todo una nación vigorosa, con miras a una plena hegemonía regional y que no tenía problema al demostrarlo con victorias tan sangrientas y actos tan polémicos como los cometidos durante la Guerra de la Triple Alianza. En este sentido, y tras el fin de la Guerra de la Triple Alianza en 1870, el Imperio del Brasil llega a su apogeo y vive lo que se ha denominado como la Edad de Oro brasileña, que dura desde 1870 hasta 1880. En el ámbito político, este periodo, si bien se caracteriza por ser el momento de mayor estabilidad del reinado de Pedro II, al mismo tiempo empiezan a surgir tensiones internas que a la larga debilitarán el sistema monárquico. Por un lado, surgen crecientes conflictos con la Iglesia debido a la intervención estatal en asuntos eclesiásticos, lo que genera un acentuado descontento en el clero brasileño. Por otro lado, el ejército, fortalecido y politizado tras la Guerra de la Triple Alianza, se va volviendo cada vez más autónomo y empieza a simpatizar con las ideas republicanas y positivistas de la época. En este sentido, emerge el llamado movimiento republicano, especialmente en Sao Paulo y Río de Janeiro, con la fundación en 1873 del Partido Republicano Paulista, que defiende un modelo federalista y de mayor autonomía provincial. Por otro lado, en el ámbito económico, Brasil experimenta un notable crecimiento y modernización en todos sus órdenes, consolidándose en aquella época como la economía más grande y dinámica de América Latina. El gobierno implementa una serie de políticas proteccionistas y arancelarias, elevando los impuestos a las importaciones para proteger las manufacturas brasileñas y estimular la producción local. A la par, se otorgan incentivos fiscales y subsidios a las industrias nacientes, especialmente en sectores como la metalurgia y la textil, eliminando aranceles para materias primas y maquinaria, facilitando la modernización productiva. En la agricultura, sector clave de la economía brasileña, se promueve la transición de la mano de obra esclava a la mano de obra asalariada, incentivando la inmigración europea para suplir la demanda laboral en las plantaciones de café, principal producto de exportación. A su vez, durante esta época se realizan importantes inversiones en infraestructura, como ferrocarriles y puertos, financiadas en gran parte con préstamos extranjeros, que permitieron mejorar el transporte y el comercio. En consecuencia, la producción nacional creció exponencialmente, pasando de 50.000 millones de reales en 1840 a 500.000 millones en 1889, y el número de establecimientos industriales se multiplica aceleradamente. Sin embargo, la riqueza y el desarrollo se concentran principalmente en las regiones del sur y sureste de Brasil, mientras que el noroeste enfrentaba serias dificultades económicas y sociales. Por otra parte, en lo relativo a la cultura, en estos años Brasil empieza a desarrollar lo que se ha llamado como una sociedad de corte, con códigos y reglas de sociabilidad que legitiman el funcionamiento del Estado imperial y la continuidad de la élite gobernante. Así, se difunden manuales de buena conducta, como el Código de Bon Ton, que establecen normas de comportamiento para la aristocracia y la alta sociedad. La corte imperial, que se reserva la totalidad del poder político de la nación, se convierte en un microcosmos, un centro de cultura y civilización, en medio de un país que aún enfrentaba serios problemas en instrucción pública, salubridad y muchos otros aspectos. Además, como vimos anteriormente, la influencia de corrientes filosóficas como el positivismo crece especialmente entre los militares y sectores intelectuales, promoviendo ideas de modernización, orden y progreso. A la par, la educación y la prensa se expanden,
contribuyendo a la formación de una opinión pública cada vez más crítica y activa, lo que impulsa debates sobre la monarquía y la necesidad de reformas políticas profundas. En el plano internacional, la década de 1870 es el momento en que hechos como la victoria en la Guerra de la Triple Alianza y la exitosa diplomacia frente a las potencias como el Reino Unido consolidan el prestigio de Brasil a nivel regional y global. El Brasil de Pedro II es percibido internacionalmente como un país con un sistema político estable, un gobierno monárquico constitucional en perfecto estado y una economía en expansión, factores que atrajeron capitales extranjeros y fomentaron la inmigración como vimos anteriormente. Y aspectos como la construcción de infraestructura moderna, como ferrocarriles, la introducción de tecnologías como el teléfono y la mejora en los servicios postales, refuerzan esta imagen cosmopolita de progreso y modernidad en Brasil. Sin embargo, el garante de ese gran prestigio internacional que goza Brasil es el mismo emperador Pedro II, quien, con su perfil ilustrado y su defensa progresiva de la abolición de la esclavitud, también contribuye a proyectar una imagen de Brasil como una nación en transición hacia valores más modernos y civilizados. No obstante, a pesar de este gran apogeo que vive Brasil, ya para finales de la década de 1870 e inicios de la década de 1880, el imperio empieza a mostrar signos de decadencia. La figura de Pedro II, aunque todavía popular, muestra signos de agotamiento tras 40 años de reinado. Sus cartas hablan de un hombre cada vez más harto del mundo y pesimista sobre el futuro. Aunque meticuloso en el cumplimiento de sus funciones, la realizaba ya casi sin entusiasmo. Tanto es así que algunos historiadores tildan su creciente indiferencia hacia el destino del régimen y su falta de reacción frente a la oposición imperial como la principal o quizás la única responsabilidad de la caída de la monarquía. Principalmente la ausencia de un heredero varón es un factor crucial que acelera el debilitamiento del imperio. Pedro II, aunque amaba a su hija mayor Isabel, considera que una mujer en el poder era impracticable en Brasil y aunado a esto, mantiene la creencia que la muerte temprana de sus dos hijos varones era una señal de que el imperio estaba destinado a desaparecer. La resistencia a aceptar a una mujer como jefa de Estado era compartida por el resto de la clase gobernante, ya que Brasil era en aquel momento un país muy tradicional que solo aceptaría un sucesor varón. La princesa Isabel es considerada además como una mujer políticamente muy conservadora, lo que la hace poco soportable para los intelectuales liberales que han ido ganando terreno desde la década de 1870. A todo esto se sumaba el repudio público al príncipe consorte Gastón de Orleans, conde de Eu y marido de Isabel, quien tenía fama de arrogante, hablaba con acento francés y cobraba alquileres exorbitantes, lo que generaba temor de que se convirtiera en el emperador de facto, desplazando a Isabel. Es así que, aunado a la ausencia de un sucesor varón para Pedro II, múltiples factores se superponen y conllevan al resquebrajamiento del régimen imperial brasileño. Uno de ellos es que la generación política que había sostenido el régimen desde los años de 1830, por el transcurso del tiempo había sido relevada por una nueva élite que no había vivido los momentos de crisis iniciales del imperio y que en consecuencia no valoraba la monarquía como fuerza unificadora. Esta nueva generación política no veía razones para defender el sistema imperial, lo que debilita aún más el apoyo institucional. Es así que en este contexto, el republicanismo fue ganando fuerza, especialmente entre sectores del ejército y la incipiente clase media urbana surgida a raíz del progreso económico de estos últimos años. Económicamente, aunque Brasil mantenía una economía en crecimiento y modernizada, existían varios problemas estructurales hacia el final del imperio. El principal de ellos es que el país dependía en gran medida de capitales extranjeros, fundamentalmente de capitales británicos y franceses, para financiar su desarrollo, y esto limitaba su autonomía económica y lo hacía vulnerable a crisis externas, como sucedió en más de una ocasión durante estos años. No obstante, el desarrollo y la modernización económica no era igual en todo el imperio,
pues mientras el sur y el sureste prosperaban con la agricultura de exportación y las nacientes industrias, en otras regiones, especialmente el noreste, seguían rezagadas y en considerable atraso, aumentando las tensiones sociales y regionales entre las provincias y el gobierno imperial. Sin embargo, el golpe más duro para la monarquía es la ya mencionada abolición de la esclavitud en 1888, mediante la Ley Áurea, firmada de hecho por la princesa Isabel y no por Pedro II. La abolición de la esclavitud, aunque moralmente necesaria según algunos y apoyada por amplios sectores, se implementa sin compensación monetaria para los grandes propietarios de esclavos, quienes formaban la mayor parte de la base económica y política del imperio. Esto provoca un fuerte rechazo y desemboca en la pérdida de apoyo de la élite terrateniente esclavista hacia la monarquía. A la par, las filas del ejército, formadas por oficiales jóvenes e instruidos en ideas republicanas y positivistas, estaba cada vez más descontento con la clase gobernante imperial y exigía un mayor protagonismo político. Además, en la misma sociedad comenzaron a surgir movimientos sociales y culturales que cuestionaban el orden imperial preestablecido, incluyendo demandas por derechos y reformas políticas. La combinación de estos factores sociales contribuyen a erosionar el apoyo popular, militar y de las élites a la monarquía. Es de este modo que el republicanismo, percibido como sinónimo de progreso social por la población, fue ganando terreno en Brasil. Aunque la popularidad del emperador Pedro II todavía era grande, la legitimidad del régimen monárquico había disminuido y la idea de que no habría un tercer reinado tras la muerte de Pedro II se hizo cada vez más común. Así, el gran edificio del Imperio de Brasil, erigido a lo largo de 66 años de vida política, estaba próximo a experimentar su inminente desplome, el cual termina ocurriendo más temprano que tarde. En junio de 1889 se forma el último gabinete ministerial del imperio, encabezado por el vizconde de Ouro Preto y con la intención de implementar reformas políticas para salvar la monarquía, incluyendo una mayor autonomía provincial y la libertad de voto. Sin embargo, estas reformas son rechazadas por la mayoría conservadora en la Cámara General, lo que complica aún más la posición del gobierno imperial. Posteriormente, durante agosto de ese mismo año, el gabinete inició la reorganización de la Guardia Nacional, creando una milicia rival al ejército regular. Esta medida genera crecientes tensiones y descontentos entre los militares, especialmente entre aquellos con ideas republicanas, quienes veían en la Guardia Nacional una amenaza a su influencia. Es así que el 9 de noviembre de 1889, varios oficiales del ejército, incluyendo al mariscal Deodoro de Fonseca y Benjamin Constant, se reúnen para planear un golpe de Estado contra la monarquía. Luego, el 13 de noviembre, civiles republicanos y militares redactan el plan para el golpe en la casa del político Rui Barbosa. Aunque Deodoro da Fonseca prefiere que la acción esté dirigida exclusivamente por militares. Así, estando echada la suerte del imperio, en la mañana del 15 de noviembre, un grupo de militares liderados por da Fonseca efectúan un golpe de Estado sin recurrir a la violencia en Río de Janeiro, deponiendo al emperador Pedro II y al primer ministro, el vizconde de Ouro Preto. Tras esto, en la Cámara Municipal de Río de Janeiro, la República es solemnemente proclamada y da Fonseca es declarado presidente del gobierno provisional. Esa noche del 15 de noviembre, José do Patrocínio redacta la proclamación oficial de la República de los Estados Unidos de Brasil, la cual es aprobada sin votación y anunciada al público al día siguiente, el 16 de noviembre. Pedro II, quien se encontraba en Petrópolis, regresa a Río de Janeiro, pensando que el objetivo de la conjura era solo sustituir el gabinete del vizconde de Ouro Preto y no acabar con el régimen imperial. Así, Pedro II intenta organizar otro gabinete ministerial, pero un rumor de que él había escogido al político Gaspar da Silveira Martins, enemigo acérrimo de Deodoro da Fonseca, como nuevo primer ministro,
convence a Deodoro de adherirse a la causa republicana. Decepcionado y sin poder hacer nada, Pedro II decide entregarse a los golpistas sin ofrecer resistencia. Ese mismo día, el 16 de noviembre, el mayor Frederico Solon de Sampaio Ribeiro entrega a Pedro II la orden de partir a Europa para evitar perturbaciones políticas. Así, la familia imperial brasileña se exilia en Europa y no se les permite regresar a Brasil hasta la década de 1920. De esta forma, la larga trayectoria de la única monarquía sudamericana de su época había llegado a su fin tras 67 años ininterrumpidos de notable existencia, los cuales no han pasado desapercibidos por historiadores de todo el mundo, quienes han calificado la experiencia monárquica brasileña como un ejemplo de extraordinarias virtudes políticas, económicas, sociales e institucionales. El Imperio de Brasil, a pesar de su final abrupto, dejó un legado complejo y duradero que moldeó la identidad de la nación brasileña hasta nuestros días. La deposición de Pedro II, un monarca muy querido por la mayoría del pueblo, fue un suceso singular. A su reinado le siguió un periodo de gobiernos débiles, dictaduras y crisis constitucionales y económicas que se prolongarán hasta buena parte del siglo XX. Sin embargo, los mismos hombres que lo exiliaron con el tiempo lo convirtieron en prócer para la República Brasileña. Los últimos años de Pedro II en el exilio fueron solitarios y melancólicos, viviendo con escasos recursos en hoteles modestos y escribiendo en su diario sus sueños de volver a Brasil. Su esposa, Teresa Cristina, falleció pocos días después de llegar a Europa, en noviembre de 1889. Por su parte, Pedro II muere en París el 5 de diciembre de 1891, a los 66 años, a causa de una neumonía. Sus últimas palabras, según se sabe, fueron: "Que Dios me conceda estos últimos deseos de paz y prosperidad para Brasil". Tras el fallecimiento de Pedro II, el gobierno republicano brasileño, temeroso del impacto que su muerte pudiera generar, se niega a realizar manifestaciones oficiales. Sin embargo, el pueblo brasileño no permanece indiferente, pues a lo largo de Brasil hubo manifestaciones de dolor a lo largo de diciembre de 1891. El país fue testigo de numerosos comercios cerrados, banderas izadas a media asta, campanas de luto y ceremonias religiosas en las que se rindió homenaje al emperador Pedro II y al régimen monárquico que representó. Fue esta la última manifestación popular notable a favor del emperador y del régimen imperial, cuya presencia en los anales históricos de Brasil y de Sudamérica sigue avivando los más controvertidos debates entre quienes se posicionan a favor de un imperio como el de Brasil y quienes toman partido por repúblicas presidencialistas como las hispanoamericanas. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final del video. Si te gustó, no olvides dejarnos un like, suscribirte, activar la campanita para no perderte ningún nuevo video y compartirlo con tus conocidos a través de las redes sociales como WhatsApp o Facebook. De este modo nos ayudas bastante a llegar a nuevas personas y seguir produciendo este material. Así que muchas gracias de corazón a todos por seguirnos y apoyarnos y nos vemos en una próxima ocasión.